Muy buenos días, jóvenes de primero y secundaria. Les saluda nuevamente su profesor Leopoldo. Esta semana nos reunimos para continuar con el trabajo pedagógico que lo tenemos en el libro, ¿ya? Entramos a la recta final de lo que es el primer trimestre. Para ello, ustedes saben que tenemos ya programado el último tema del primer trimestre, ¿no? Ya ustedes tienen en el libro la información, pero también es importante contar con un material adicional que nos ayude a poder complementar un poco la información que tenemos en el libro, ¿no? Claro que sí, jovencito. Y la información que tenemos en el libro evidentemente sirve de mucha ayuda, empezando con esta imagen. Y es importante que usted hoy día participe, posiblemente más que otros días, porque van a salir los comentarios de ustedes como apoyo técnico de su nota que deben de tener, ¿ya? Aquí vemos en la imagen, nosotros vamos leyendo de los mensajes que ustedes envían, porque ese chat es para yo poder interactuar de la mejor manera posible con ustedes. Aquí vemos una imagen que dice ya de nuestro título, ¿cierto? Y aquí yo leo el título. Yo estoy leyendo el título. Aquí me están enviando el título ya. Claro, aquí ya me están enviando el título. Claro, muy bien. Muy bien, excelente. Ese es nuestro título, porque lo vemos además en la imagen, ¿no? Esa imagen nos menciona que nuestro ambiente, nuestro planeta, está altamente contaminado por diferentes elementos, ¿no? Elementos químicos, básicamente. Elementos químicos, básicamente. Miren, aquí necesito que participen. Tenemos esta imagen. Tenemos esta imagen de acá. Esta imagen puede dar 1000 preguntas. Puede proporcionarnos muchas preguntas. El enfoque indagatorio dice que nosotros tenemos que, valga la redundancia, indagar, y para indagar con el método científico, lo primero que tenemos que tener en práctica es la capacidad de la observación, ¿cierto? La capacidad de la observación. ¿Qué observamos ahí? Por eso van la primera pregunta. Ahí. ¿Qué observamos? Necesito leer un poco sus destrucción, muy bien. ¿Qué más observamos? ¿Qué más observamos ahí? El planeta en dos perspectivas, claro que sí. Si observamos una mitad del planeta que tiene cierta maravillosidad, ¿no? Es bonito, se ve atractivo, completo. En el otro extremo no lo vemos así, ¿no? Entonces, fíjense, ¿en qué planeta, en qué parte del planeta nos gustaría vivir, ¿no? Es un tema que ya es tedioso, porque siempre lo tocamos, pero bueno, es algo que está mostrado ya. No podemos corregir lo que ya hemos hecho, pero sí podemos trabajar en el futuro, ¿no? Muy bien. Muchas participaciones, ¿ah? Eso es muy importante porque estamos trabajando esta primera pregunta que nace a partir de la observación, ¿no? Esta primera pregunta que nace a partir de la observación. Ya. ¿Y qué nace a partir de la observación? En consideración a esta primera pregunta, observamos acá. ¿Por qué está contaminado? Esa es la pregunta que iniciamos. ¿Qué contestarías? ¿Cuál sería tu hipótesis ahí? ¿Por qué está contaminado? Si es la investigación, el problema planteado, ¿cuál sería tu hipótesis? ¿Cuál sería tu respuesta provisional? Joven dominguino, yo lo leo ahí. Muy bien, la mano de obra, la negligencia del hombre por destruir la naturaleza. ¿Qué más? Excelente, ¿no? El medio ambiente por los desechos químicos, por las plantas nucleares. Muy buena información. Miren, ya tienen conocimiento de qué es lo que contamina, ¿no? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa por la cual las ambiciones de la persona, del humano, la basura, muy bien. Mira, son diferentes respuestas que usted está dando. En función a una sola pregunta, ¿por qué está contaminado? Porque si vemos la mitad del planeta contaminado, ¿qué es lo que lo contaminó? Y usted me está diciendo diferentes insumos contaminantes, ¿no? Muy bien. En función a esa pregunta, vamos a plantear una tercera indagación, ¿ya? ¿Qué dice acá? ¿Qué partes del medio ambiente está contaminado?
¿Qué partes de la Tierra está contaminada? ¿Qué me responden a ello? Imagínense que esa mitad fuera todo. Los mares, muy bien. De esa mitad, ¿qué está contaminado? El aire, muy bien. Los mares, significa que el agua. Significa que si es el aire, es la atmósfera, ¿no? Significa que el suelo es la tierra. Excelente. Muy bien. Y en consecuencia, los animales tienen residuos de esos contaminantes en su organismo. Las plantas, evidentemente las plantas también sufren de esta contaminación, porque si nosotros le damos agua con residuos de plomo, y con esa agua de residuos de plomo de los minerales, de lo que se llama el relave de la mina, irrigamos las plantas, esos residuos químicos van a ingresar a las plantas y van a formar parte de la planta, del fruto que nosotros consumimos, ¿no? Por eso es que muchos ya utilizan otro tipo de irrigación, ¿no? Otro tratamiento, inclusive otro tipo de abono, ¿no? Muy bien, se están destruyendo los árboles, los ecosistemas, excelente participación. Ese es con respecto a la pregunta número 3. Vámonos con la número 4. Con la número 4. Ponemos este indicador por acá, dice, ¿quiénes se afectan con la contaminación? ¿Quiénes pagan estos platos rotos? Los animales, la flora, muy bien, la fauna, los seres vivos, incluyendo el ser humano, ¿no? Incluyendo el ser humano. ¿Cómo vemos nosotros esos efectos colaterales? ¿Qué está pasando con los ecosistemas con esto de la contaminación? Claro, se está destruyendo, ¿no? Cada vez hay menos espacios para los animales, extinción de los animales, muy bien, la flora se está reduciendo, se están destruyendo los ecosistemas, excelente, el agua está contaminada, el deshielo de los polos, ¿se da cuenta? De una palabra nacen cientos de participaciones que son ideas muy precisas y que eso es saludable de parte de ustedes, jóvenes. Muy bien, el ecosistema se está destruyendo. Pero eso tiene que seguir así. ¿Cuándo tenemos que parar? Porque los estados o los gobiernos de todos los países, en realidad tienen un compromiso. Hay organismos internacionales que trabajan cada año en proyectos ecologistas, medioambientalistas, para parar de una vez este tema de la contaminación. Por ejemplo, la COP20, que es un organismo internacional que se reúne cada 2 años en diferentes países, viendo cómo está el avance del proyecto contra la conservación de la naturaleza y todo ello para evitar que se sigan destruyendo los hábitats, ¿no? Y ahí nace, si tú participas en la COP20, si tú fueras un miembro de este organismo internacional, te planteo este interrogante. ¿Qué alternativas de solución planteas? ¿Cuál sería tu solución? ¿Qué plantearías para mejorar toda esta mitad del planeta que está muy mal? Menos fábricas, excelente, menos fábricas. Menos sobrepoblación, uy, Dios mío, sobrepoblación. En la especie humana estamos cada vez más, ¿no? Y creo que esa es una consecuencia, tiene razón. La sobrepoblación, la tala de los árboles, pero la tala de los árboles es una causa. Muy bien. Generar nuevas fuentes de energía alternativa. Muy bien, Daniel. Muy bien. Menos contaminación. Excelente. Que dejen de destruir los árboles. Muy bien, Natsumi. Excelente participación. Muy bien, ¿tienen idea de lo que ustedes podrían plantear si estuvieran dentro del organismo de la COP20? ¿eh? Eso es muy interesante. Pero es cuestión de hacerlo, no es cuestión de nosotros poner de nuestra parte. Muy bien, jóvenes. Significa que ya estamos, miren, 5 preguntas que nacen a partir de una sola imagen. Una sola imagen de nuestra querida Tierra que está pasando por graves situaciones de contaminación muy acelerada en estos últimos 100 años. En estos últimos 100 años se ha acelerado excesivamente el calentamiento global. Al acelerarse el calentamiento global por factores como la acumulación del dióxido de carbono, de los residuos primarios, los contaminantes primarios que han sido producidos por el uso de las máquinas industriales, todo eso ha generado pues una gran acumulación de gases tóxicos en la atmósfera, ¿no? Y eso genera que si estuviéramos pues en una especie
de esos baños termales. Entonces todos estamos respirando y sudando, transpirando. La Tierra está igual, entrando en una especie de colapso, ¿no? Seguimos, jóvenes, seguimos. Seguimos acá. El tiempo no se detiene. La contaminación. Aquí tenemos el tema preciso de hoy día, ¿no? El tema preciso de hoy día, que es la contaminación. La contaminación. ¿Qué es la contaminación? Es la presencia, aquí dice claramente, sustancias. ¿Qué tipo de sustancias? Químicas, básicamente. Sustancias químicas. ¿A qué le llamamos? Por ejemplo, si te dicen, dame ejemplo de qué sustancias químicas contaminan. La basura. La basura química. Porque la basura orgánica, si lo sabemos tratar, no es contaminante. Los pesticidas que utilizan para las plantas, ¿cierto? Claro, muy bien. Claro, ahora hay más contaminantes que antes, pero ya está cambiando un poco también esto del tratamiento de estos residuos, ¿no? Las aguas sucias, las aguas hervidas que dicen, ¿no? Las aguas hervidas. Muy bien. Todos ellos son contaminantes. ¿Qué cosa hacen? Alteran los ecosistemas. Todo esto, estos contaminantes alteran el equilibrio de un ecosistema, ¿no? Vamos a seguir acá. Vamos a seguir. ¿Qué más tenemos? ¿Cuáles son las razones que ustedes me decían en la participación, ¿no? Las razones por las cuales tenemos tanta contaminación, ¿no? Miren, los desechos sólidos. Los desechos sólidos domésticos. Botamos la basura por donde sea. Hay gente que quema la basura todavía. Los desechos sólidos industriales. La industria son aquellas fábricas que trabajan en ciudades y en las orillas de las playas o alejados de las poblaciones, pero todos ellos tienen residuos industriales. Muchas de estas industrias botan sus residuos al agua. Como no hay un control en la práctica, porque en el papel sí hay, en la práctica no hay un control, y la poca conciencia del ser humano de poder conservar algo que le ha regalado la naturaleza. Es dicho claro, ¿no? Lo que no te ha costado, no le das ningún valor. La naturaleza te ha regalado muchos recursos, ¿no? El exceso de fertilizante. Fertilizante es un abono industrial que utilizan para que la tierra mejore su producción, pero son químicos. A la larga deteriora el equilibrio del pH del suelo. ¿Y eso qué genera? Que las plantas no se desarrollen de la mejor manera. Los productos químicos. Y ahora tenemos muchos productos químicos, ¿no? Muchos productos químicos. La tala que decían ustedes mismos, ¿no? Profesor, mucha gente se dedica a matar árboles, a talar árboles para sacar madera. El otro día estaba leyendo un reportaje de que Perú tiene pues grandes bosques, y tiene pedidos de madera de Francia, y que no logra completar el pedido porque no tenemos tantos árboles. Lo que pasa es que hacemos la tala del árbol para conseguir la madera, pero no sembramos árboles. Los árboles se demoran entre 60 años, 40 años para llegar a tener una talla promedio. No lo estamos esperando. Si fuera bueno que cada peruano siembre un árbol, ya tendríamos para nuestros nietos un ecosistema mucho más saludable del que tenemos ahora, ¿no? La quema de basura. El monóxido de carbono en los vehículos de uso que usan energía altamente contaminante, ¿no? Del petróleo, de la gasolina, ¿no? El desagüe de las aguas hervidas o aguas negras. Todos ellos son contaminantes. Vamos a seguir. Seguimos acá. Tipos de contaminantes. Porque ustedes decían claramente, profesor, se ha contaminado el aire. Profesor, se ha contaminado el suelo. Profesor, se ha contaminado el agua. Pero ¿qué contaminantes afectan directamente en forma particular a cada uno de estos medios? Por ejemplo, el aire es importantísimo. ¿Por qué razón? Porque de ahí cogemos el oxígeno, ¿cierto? Ese oxígeno que en estos últimos meses o semanas le hemos dado un valor muy alto porque es indispensable para la vida. Y este COVID-19 tiene, entre otras formas de atacarnos, uno que va directo a los pulmones como una especie de neumonía autodestructiva, ¿no? Donde se destruye el pulmón
se genera una flema, una nube que no te deja respirar y en pocas horas el oxígeno pues hace que se deteriore el pulmón y por la falta del oxígeno, y están ganando mucho dinero muchas personas con esto, pero es indispensable. El ambiente tiene el oxígeno, está ahí el oxígeno, por eso nosotros nos beneficiamos de ello, ¿no? Pero ¿qué hay ahí para que se contamine? Sustancias tóxicas como el humo de las fábricas, el humo de los automóviles, la quema de basura, todo eso se genera, ¿qué cosa? Contaminantes primarios. Contaminantes primarios que van al ambiente y se acumulan ahí. ¿Por qué le digo primario? Porque luego se van a mezclar con otros gases y con otros elementos en la atmósfera y que van a producir un contaminante secundario. Ya luego lo vemos. El suelo, indispensable para el desarrollo de las plantas, ¿cierto? Porque las plantas absorben minerales, eso todos lo sabemos, absorben minerales, pero si en ese suelo le agregamos otros minerales pesados que no son buenos para las plantas, pues las plantas lo va a absorber. La planta no discrimina nada. Acuérdense que nosotros decíamos que la raíz tiene un conducto que se llama xilema, ¿no? Que absorbe la savia bruta. La savia bruta es porque absorbe minerales. No discrimina qué mineral es, si va a ser bueno o malo para la planta. No lo discrimina, no lo selecciona. Lo absorbe nomás. ¿Qué pasa si en ese suelo hay plomo? Hay exceso de hierro, hay exceso de cobre, hay exceso de minerales, hay pesados productos de diferentes trabajos no permitidos por el hombre. Entonces eso va a generar contaminación en el suelo, ¿no? El uso de pesticidas, el uso de aguas negras o aguas industriales que son botadas ahí al suelo, ¿no? El agua es importante porque ahí se genera la vida en la tierra, ¿no? La vida en la tierra. Y el agua pues es indispensable porque si no hay agua, imagínense, lentamente nos deshidratamos y vamos a morir. Pero en el agua también se generan residuos tóxicos. Yo le decía hace un momento atrás que muchas industrias pesqueras que trabajan en todo el litoral peruano botan su desagüe, su residuo industrial al mar a través de unos tubos que están por debajo de la tierra y salen en el agua. Como no hay un control, no hay cómo cortar eso. Pero están contaminando, por eso la mayoría de las playas en las zonas industriales tienen agua de otro color, porque el pH del agua ha cambiado por estos contaminantes, que son excesos de residuos, ¿ya? Vamos a seguir por acá. Seguimos por acá. Aquí tenemos un videito que nos va a ayudar a encerrar esta idea de lo que significa la contaminación ambiental, Necesito ahí que le preste un poco de atención. La tierra es el lugar donde vivimos. Y si queremos cuidar nuestro único hogar, es importantísimo no contaminarlo ni hacerle daño. ¿Por qué es importante el cuidado del medio ambiente? Porque es el lugar donde vivimos, y si lo dañamos, nos estamos dañando a nosotros. ¿A alguno se le ocurre un ejemplo de cómo se daña al ambiente? Si yo echara estos papeles que ya no uso a la calle... Exacto, y ese papel tan inofensivo pasa a ser algo preocupante, un contaminante más. ¿Qué es un contaminante? Un contaminante puede ser cualquier factor químico, físico o biológico que en determinado ambiente nos haga mal. Pueden provocar un deterioro en la salud de la población o dañar la vida animal o vegetal. ¿Qué son los factores químicos, físicos y biológicos? Cuando uno piensa en contaminación relacionada con factores químicos, enseguida nos viene a la cabeza una chimenea industrial emitiendo humo a la atmósfera. O un río con aguas contaminadas y peces muertos en la orilla. Muy bien. En los dos casos, la contaminación es producto de que se vuelcan sustancias químicas al medio ambiente. Entre los factores físicos que contaminan encontramos, por ejemplo, la temperatura. ¿La temperatura contamina? Si es mayor que lo normal para un ambiente, sí. Les doy un ejemplo. Existen industrias que necesitan agua para mantener frescos los productos o las máquinas que ellas utilizan. Estas industrias en general se ubican en las márgenes de los ríos para que sus aguas o parte de ella pase por su interior. ¿Y qué ocurre si una sustancia fría se pone en contacto con otra más caliente?
La más fría se calienta. Correcto, por lo tanto, el agua que salga de la industria va a estar varios grados por encima de lo normal. Termina elevando la temperatura del lugar y haciendo un ambiente para el que sus animales y vegetales no están adaptados a vivir y muchas veces terminan muriendo. La contaminación biológica se produce por la introducción de microorganismos dañinos para la salud o el ambiente. ¿Pero quién arroja microorganismos al ambiente? No es que se viertan directamente microorganismos, sino que se favorece que se reproduzcan. Les doy un ejemplo. Por lo general, las cloacas se desagotan en ríos o mares, pero antes que el contenido de estas cloacas llegue al agua, se debe hacer un tratamiento especial para no arrojar materia orgánica que sale de nuestros baños, nuestras cocinas y de las alcantarillas de las calles. Un tratamiento mediante el cual estos residuos se eliminan. De otra manera, toda esa inmensa cantidad de bacterias, virus y hongos crecería mucho, provocando varios cambios muy dañinos en el ambiente y nuestra salud. Mati, ¿me ayudas a juntar las hojas secas del jardín? Seguro, mamá. ¿Qué quieres hacer con ellas? Las quemaré. Pero, mamá, el humo produce contaminación atmosférica. Pero es muy poco. No importa que sea poco. Nosotros podemos ayudar evitando que ese poco de contaminante no vaya a la atmósfera. Oh, tienes razón. Traeré una bolsa para juntarla. ¿Desde cuándo te has vuelto tan ecologista? Desde que me di cuenta que la contaminación no es solo cosa de las grandes fábricas. Cada uno en su casa puede ayudar a que tengamos un ambiente mejor. Es verdad, Mati. Todos podemos colaborar. Qué importante lo que aprendimos, ¿no? Saludos a Cassandra Molina Segurola y a Diego Iturra Campos. Gracias por escribirnos. Suscríbete haciendo clic aquí y respóndenos. ¿Cómo podemos ayudar al medio ambiente? ¡Nos vemos! La Tierra es el lugar donde vivimos. Vamos a continuar por acá. Continuamos por acá y abrimos el chat porque necesitamos que ustedes puedan participar. Nosotros estamos en el centro. Ustedes están en el centro, ¿cierto? Estamos en el centro. ¿Qué podemos hacer? Miren, ustedes como personas, que están interesados en resolver un poco el tema, aquí me plantean, yo pediré que no contaminen el aire. ¿Qué más pedirías? Aparte de estas ideas, que son recomendaciones, que los carros dejen de botar humo. Muy bien. ¿Por qué botan humo estos carros? Porque están utilizando una energía que es contaminante, ¿cierto? Que es contaminante. Dice, yo trataré de aprovechar las cosas que ya no uso antes y tirarlas. ¿Cómo se llama esto acá? Usar nuevamente las cosas. ¿Cómo lo utilizamos? Es reciclar. Muy bien. Lo reciclo, porque a veces lo usas y lo botas, pero ahora en la palabra, las 3 R. Excelente, Daniel. Ahora lo vamos a trabajar en el libro, las 3 R, ¿no? Claro que sí, muy bien. Dice, yo pediré que no se talen tantos árboles. Ahí habían opiniones antes que me decían, ¿no? Sembrar árboles o no talar árboles. Reutilizar los plásticos, muy bien. Ahora hay muchas campañas sobre el reuso de los plásticos o el reciclaje también de los plásticos, ¿no? Que en otros países pagan mucho dinero por cada botella que uno recicla. No cuesta tanto la botella, sino porque quieren sembrar esa cultura. Y hay mucha gente que se dedica al negocio del reciclaje porque pagan bien por cada botella reciclada, ¿no? No quemar basura, muy bien, claro que sí, no quemar la basura, porque ahí en el video claramente le dice el niño a la mamá que así sea poca la basura, está contaminando. ¿Qué más me dice? Yo cuidaré que no se malgaste el agua. Muy bien, el agua, ¿no? El cuidado del agua, que es indispensable para la vida, porque el agua que nosotros tenemos, el agua potable, lo tenemos gracias a que existe todavía el ciclo del agua, el ciclo natural del agua. Bueno, los adultos, pues no fumar es un tema de cultura, es un tema que se tiene que sembrar en las personas adultas, ¿no? Yo trataré de plantar árboles en mi jardín, los que tienen jardín tienen plantitas ahí. Y yo vigilaré que no se tire más basura en el suelo.
Son diferentes recomendaciones que se plantean, ¿cierto? Muy bien. ¿Continuamos acá? Vamos a continuar acá que tenemos las actividades complementarias donde ustedes participan. Relacionamos aquí. ¿Con quién relacionamos petróleo? El petróleo es un contaminante del suelo, ya. Vamos con el suelo. El detergente. ¿A quién contamina el detergente? Principalmente al agua. Muy bien. Y obviamente el humo, el aire, ¿no? Muy bien, rapidísimo, ¿eh? Tenemos el otro. Relacionamos ahí. ¿Con quién debe ir reforestar? ¿Con cuál de estos tres debe ir? Es una alternativa, ¿no? Es una alternativa. Reforestación es una alternativa de solución que ustedes claramente lo han mencionado. El auto GNV. GNV significa gas natural vehicular. Gas natural vehicular, ¿no? Que son hidrocarburos que se obtiene del subsuelo, ¿no? El gas natural vehicular. No es contaminante. Ahí. Y el carro petrolero, pues sí, pues, ¿no? El carro petrolero es altamente contaminante por ese humo que ustedes decían que produce, ¿no? Evidentemente ahora cada vez hay menos de estos carros petroleros, porque ahora son ya híbridos, ¿no? Híbridos. Los gasolineros se convierten en GNV también, son híbridos, ¿no? La última parte tenemos acá. Dice, una alternativa de solución. ¿Cuál de ellos es una alternativa? Reciclar. Siempre ha sido una alternativa de solución. Inclusive cuando en casa también es bueno reciclar o reutilizar. En la número 4 es una sustancia contaminante. El aerosol, ¿no? El aerosol, esos ambientadores, esos desodorantes en spray, tienen ese diclorito o ese contaminante que altera la capa de ozono, ¿no? Es un contaminante del suelo. ¿Cuál de ellos? ¿Contamina el suelo? Detergente, claro que sí. Si levantamos agua con detergente al suelo, evidentemente vamos a generar una contaminación como efecto colateral, ¿no? Es un contaminante del aire. Del aire. A ver, es un contaminante del aire. La lluvia ácida, claro que sí, excelente. Pero el anhídrido no está completo, ¿no? Muy bien. Es una consecuencia de la contaminación. Enfermedades, ¿no? Las enfermedades son consecuencias porque son alergias. Aparte de alergias, ¿qué otras enfermedades nos puede dar por contaminación? ¿Qué tipo de enfermedad? ¿A quién afectaría? Virus, nuevos virus que generan cáncer. Muy bien, Camila, muy bien, Ariana. Enfermedades como los virus que generan cáncer. Bronquitis, muy bien, que afecta el sistema respiratorio. El asma, muy bien. ¿Se da cuenta que tienen una idea concreta y bien planteada sobre las consecuencias? Los pulmones son altamente dañados, ¿no? Claro que sí. Muy bien, jovencitos. Muy bien, jovencitos. Hasta ahí, aquí empezamos. Nos observamos en la página 7.3. 7.3, ¿ya? Vamos a reducir un poco el tamaño de la presentación para que se pueda distinguir. Ya, muy bien, me ponemos un poquito para acá, porque necesitamos para ir participando. Vamos bajando, jóvenes, en la página 7.3, evidentemente me habla sobre la contaminación ambiental, ¿no? Sobre la contaminación ambiental. El chat lo voy a poner en este extremo porque necesito mucho que haga mucho su participación. Necesito su participación, ¿ya? Aquí, contaminación ambiental, que es lo que ya hemos estado trabajando en el bloque anterior, ¿cierto? Esta información lo tenemos todos, ¿no? La contaminación del aire, nosotros decíamos que la contaminación del aire es el exceso del dióxido de carbono que está en el ambiente, y eso hace que es importante para las plantas, pero se está acumulando porque hay cada vez más tala de árboles, ¿no? Más tala de árboles. La mezcla de los gases, como el monóxido, como el anhídrido, que son de los carros, y ellos dejan finísimas partículas de plomo que están en el ambiente y caen al suelo y se van mezclando, ¿no?
Aquí también tenemos, pues, también tenemos las termoeléctricas, las plantas industriales que ustedes lo decían, ¿no? Ahí hay una imagen clara sobre una industria. Aquí me pide, haz una relación de contaminantes existentes en tu localidad. En tu localidad. ¿Qué hemos puesto? El humo de los carros, ¿cierto? Hemos puesto el exceso del dióxido de carbono y las zonas industriales. ¿Qué más podríamos poner ahí que usted pueda apoyar? A ver, necesito leer su mensaje en el chat. ¿Qué más podemos poner? Tenemos 3 ahí. Los insecticidas. Los contaminantes del aire. Solamente vamos con contaminantes del aire. El aire, solamente, ¿ya? Solo con contaminantes del aire. Muy bien. Seguimos acá. Si estamos en el ambiente, los perfumes, los aerosoles, muy bien. Ellos contaminan el aire. El humo de los carros, ¿no? El ambiente. Efectos de la contaminación del aire, el hollín. Efectos de la contaminación de los gases tóxicos, ¿no? Los gases tóxicos. Todos ellos se combinan y pueden generar muchos problemas de salud, como ustedes claramente lo dijeron, y también vinculados a problemas de la alergia, ¿no? Y problemas dermatológicos. El humo de las fábricas. Y de ahí nace la lluvia ácida, ¿no? La lluvia ácida que está en el ambiente, ¿no? Toda esa lluvia que baja ya generalmente es ácida porque en ese ambiente hay muchos gases primarios que están ahí. Al mezclarse con el agua, en precipitación se genera la lluvia ácida. ¿Y qué hace la lluvia ácida? La lluvia ácida afecta, ¿cierto? Afecta mucho el trabajo del suelo, cambia totalmente la acidez del suelo, perjuicia la cosecha, o sea, deteriora y altera las cosechas, ¿cierto? Muy bien. Muy bien, ahí, dice, ¿cómo evitar la contaminación en el aire? ¿Cómo evitamos la contaminación en el aire? Aquí hemos puesto, por ejemplo, control de las industrias, reducir el uso de fuentes de energía no renovable. ¿A qué le llamamos fuente de energía no renovable? ¿Quiénes son esos que generan fuente de energía no renovable? Hemos hecho la semana pasada, ¿no? Claro, motores que utilicen petróleo, ¿no? Motores que utilicen petróleo, porque eso no se renueva, se acaba, claro, se acaba. Podemos generar el uso de energía alternativa, ¿no? El uso de energía alternativa que tiene que ver mucho con la energía que viene del viento, la energía que viene del agua, la energía que viene del sol, en fin, la geotérmica, los paneles solares, muy bien. Todo eso puede ir acá. Todo eso puede ir ahí, ¿ya? Seguimos. Vámonos a la página 44. En la página 44 dice, ¿a dónde se lleva la basura? Es importante reciclar, lo que decían hace un momento atrás, las 3 R, ¿no? Las 3 R. Las 3 R, uno que es reusarla, reducirla y reciclarla, ¿no? Las 3 R que muy famosas son de reusar, de reciclar y de reducir el consumo de los diferentes insumos que tenemos. Ahora nos vamos a los contaminantes pero del agua. ¿Cómo se contamina el agua? ¿Qué desechos son los que contaminan el agua? Ahí estoy leyendo ya sus mensajes y ustedes me envían de qué sustancias para ustedes son contaminantes del agua. Claro que sí, los desechos químicos que botan la fábrica. Aquí están los desechos químicos que botan la fábrica, ¿no? Los relaves mineros, ¿cierto? Relaves mineros, detergentes, los detergentes. Miren, las aguas hervidas, ¿no? Las aguas hervidas. Muy bien, el derrame de sustancias tóxicas en las embarcaciones, porque en el mar siempre hay noticias de que ha habido una aparición de animales muertos en la orilla, porque los barcos han botado todo su petróleo, sus residuos, su aceite quemado, todo lo han botado ahí. Como no hay nadie que lo controle, lo botan y quien paga las consecuencias son ese ecosistema acuático que está en la zona, ¿no? Muy bien. Todo lo que es sustancias tóxicas, derrame de petróleo, muy bien. Todo ello está contaminando el agua y el agua es un elemento indispensable para la vida, ¿no? ¿Qué dice acá? Dice acá, ¿qué hacer para evitar la contaminación del agua? ¿Qué podemos hacer para evitar la contaminación del agua? A ver, ¿qué podemos poner acá? ¿Qué hacer? Alternativas de solución.
No botar desechos tóxicos. Muy bien, excelente. No botar desechos tóxicos. Muy bien, no botar desechos, ¿no? Desechos tóxicos. También podría ser campañas de protección de los ríos, ¿cierto? Campañas de protección de los ríos. Porque los ríos están altamente contaminados, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Leo acá. Excelente, desperdicios domésticos. Desperdicios domésticos, ¿no? Los desperdicios domésticos. Muy bien. ¿Qué más? El uso de energía, ¿no? Muy bien, vamos a seguir. Aquí tenemos en la página 75. Nos vamos a la página 75 y tiene que ver ya con la contaminación del suelo. La contaminación del suelo, jóvenes. ¿Qué es lo que contamina el suelo? Que lo vamos a volver a ampliar un poco el tema porque es importante que quede específico cada contaminante con qué contamina, ¿no? Si es el suelo, si es el aire o si es el agua. ¿Qué contamina el suelo? Productos agrícolas, consume la población. ¿Qué contamina el suelo? Aquí estoy leyendo. No me han puesto nada todavía. Excelente, la basura. Esa basura, cuando botamos la pila, los plásticos, las bolsas, todo eso se contamina porque se mezclan con ese suelo y para que se descomponga pasan pues cientos de años, ¿no? El petróleo, todos ellos contaminan. La lluvia ácida, altamente contaminante del suelo porque genera el cambio de pH. El sobrepastoreo, muy bien, el sobrepastoreo es cuando los animales, muchos animales están pastoreando juntos en una especie, en un área de terreno muy pequeña y el peso de todos ellos se junta y deteriora la uniformidad del suelo, generando que las semillas y las plantas se compriman y no nace nada, ¿no? La minería, ¿no? El relave, pero el relave de la mina contamina el agua, ¿ya? Y después esa agua va a contaminar el suelo, ¿no? Va a contaminar el suelo. Muy bien. La contaminación radiactiva. La contaminación radiactiva, ¿no? Los agentes radiactivos. La actividad militar, ¿no? Siempre se dice que los estados o los países tienen centros nucleares en diferentes partes, ¿no? Claro que sí. Pero tenemos acá que me indica con mayúscula la bomba atómica. Es muy destructiva. El átomo puede ser tan pequeño, invisible, pero es muy, muy contaminante, ¿no? La radioactividad tiene efectos positivos y negativos, ¿eh? La radioactividad en estos tiempos se utiliza en la medicina como algo favorable para el tratamiento del cáncer. Pero si hablamos de una planta de energía radiactiva, eso puede fluir, como el Chernobyl, ¿no? La explosión de Chernobyl, que ha generado diferentes apariciones de cáncer y todo lo demás. Por eso es que la energía radiactiva tiene secuelas de ambos lados, ¿no? Acá me hablan sobre el cáncer porque tiene consecuencias favorables y desfavorables, ¿ya? Aquí tenemos, miren, ¿eh? ¿Qué consecuencias nocivas tiene la explosión de la bomba atómica de Hiroshima en Japón? Teniendo en cuenta que cuando fue la guerra con Estados Unidos y todas estas cosas de las guerras mundiales, pues los americanos le han mandado pues las bombas, ¿no? Y eso ha generado destrucción en la población, destrucción del hábitat, destrucción, claro que sí, en la segunda, ¿no? Destrucción de los ecosistemas, la aparición de la energía radiactiva, ¿no? Todo ello tiene que ver como consecuencia de estas grandes explosiones en ese combate, en esa guerra que han tenido estos dos grandes, ¿no? Aquí miren, ¿qué sustancias son contaminantes? El monóxido de carbono, el CO. Es un combustible, aquí está claramente establecido. Es un combustible que tiene carbono, así está, CO, carbono, que ya lo van a ver después en química, ¿no? Los hidrocarburos. Los hidrocarburos son diferentes recursos naturales de origen y de actividad energética que lo tenemos en el subsuelo. Y el Perú tiene recursos naturales no renovables que lo utiliza.
Por eso dice, los hidrocarburos, ahí tenemos el gas natural. El gas natural, como el GNB, es un hidrocarburo. El carbón es un hidrocarburo. El petróleo, y luego del petróleo se refina para hacer otro tipo de combustibles como el querosene, como la gasolina. Todos ellos son hidrocarburos. Cuando tú vayas a un grifo, el grifo es una planta, es un centro de abastecimiento de hidrocarburos, ¿ya? De hidrocarburos. El dióxido de nitrógeno, NO2, es altamente no inflamable, pero es muy tóxico. Es muy tóxico, es combustible también, se genera el fuego rapidísimo. Y así, miren, tenemos más, ¿no? Aquí. Muy bien, continuamos. Contaminación de los alimentos, el código del medio ambiente, que es importante, básicamente tenerlo en nosotros como parte cultural que nos forman en la casa, de respetar el ambiente donde vivimos. Y eso tiene que ver mucho con la formación del ser humano en nuestras casas. Si nuestros padres no nos enseñan a respetar lo que es la naturaleza, a no alterar el equilibrio, evidentemente no vamos a deteriorar nada porque siempre lo vamos a tener ahí, sí, en respeto. Pero si no, no nos va a interesar nada, ¿no? Por más código, por más leyes que te pongan en delante tuyo, si no te han enseñado desde niño a cultivar el respeto por ti, por tus padres, por tu ambiente, por tu barrio, por tu comunidad, por la naturaleza, si no te han enseñado a respetar, siempre vas a deteriorarlo, porque no está en tu disco duro, en tu forma de convivencia, respetar nada, ¿ya? Luego vámonos a la 7.7, que ahí es donde viene la actividad del crucigrama, ya está claramente, ¿no? La atmósfera es la 1, que es una capa de aire que envuelve la Tierra. Número 2, dices la mezcla de gases, claramente está establecido ya, la número 2 es el aire. En la número 3 dice capa que impide la llegada. ¿Qué capa es la número 3? La número 3, ¿qué capa es? Capa de ozono, claro que sí, capa de ozono, ¿no? Capa de ozono. Capa de O, ahí me falta la O, la N y la O, capa de ozono. En la número 4 dice aguas continentales que tienen movimiento, aguas lóticas, ya la número 4 ya está puesto ya en la hoja, ¿no? La número 5 dice, nos brinda su luz, claro, esa inmensa estrella, ¿no? Nosotros lo conocemos como Sol. La número 6, ¿qué me dice la número 6? Se clasifica en océanos y continentales. En océanos y continentales, agua, ¿no? Agua. Muy bien, el agua. Número 7, está claro ahí, es el suelo que es indispensable para la agricultura. El suelo humífero, el suelo orgánico, donde hay muchos minerales muy buenos para las plantas. Humífero, de humus, del compus humus. Número 8 dice, seres que conforman el medio ambiente. Muy bien, borramos la primerita porque no tiene que estar ahí, y son seres bióticos, ¿no? Son seres bióticos. Muy bien, hasta ahí. La número 9 dice, varía en cada región. ¿Qué es lo que varía en cada región? El clima, claro que sí. Además, ustedes saben que el Perú tiene muchos microclimas, ¿no? El clima. La número 10, el elemento químico más abundante, gaseoso, que está en el ambiente. El nitrógeno. En el universo, jóvenes, en el universo es el hidrógeno. El primer elemento químico que aparece en el universo es el hidrógeno. Pero en nuestra atmósfera terrestre es el nitrógeno, el que abunda, ¿ya? La número 11 dice aguas continentales que no tienen movimiento, son lénticas. En la número 11, aguas lénticas. En la número 12, es el movimiento del aire. ¿Cómo se llama? Viento, ¿no? Viento, muy bien. Ahí está quedando tu participación.
Y la número 13, suelo. Muy bien, ya está, ni lo pregunto. Ya usted ya tiene la respuesta porque lo lee y saca la respuesta, ¿no? Esta es la página que ustedes me van a enviar. Ahí me preguntaban, en cuaderno no trabajamos nada. Cuaderno no trabajamos nada. Hoy solo me envían la página 78. 78. Profe, una manito, pues, profesor. Vamos a darle una mano. Empezamos por acá. Lo que queda, usted lo termina y le toma la foto y lo envía por actividades de Cubicol. Por actividades de Cubicol. Dice, es producto de la alteración de la capa de ozono por la acumulación de dióxido de carbono. Excelente, ¿ve? Excelente. Muy bien, el efecto invernadero. Claro que sí. ¿Qué más dice? En la número 2, dice, es un problema ecológico mundial. La contaminación atmosférica es un problema, ¿cierto? Vamos a ponerle buena. La escasez de agua es un problema. En la número 2, estamos en la 2. Es un problema ecológico mundial. La contaminación del agua es una. La escasez del agua también. En muchos lugares del país no hay agua. La deforestación también. La degradación del suelo también. Por lo tanto, es la E. Muy bien. En la número 3 dice, sobre la protección del medio ambiente debemos tener en cuenta que son todas las anteriores, ¿no? Claro, muy bien. Ya me ayudan, hay varios. En la número 4, dice, ¿qué elemento está presente en el dicloro difenil triclorito? Dicloro difenil triclorito. No, aquí es, miren, este de acá es dicloro, difenil triclorito, el cloro. Aquí está el cloro presente en esta molécula altamente contaminante. Esta DDT es un dicloro. ¿Dónde lo encontramos? En lo que son los aerosoles. Son los que son destructores de la capa de ozono. Es el diclorito, difenil. ¿Ya? Ahí está presente el cloro. La número 5 dice, no es un componente de la lluvia ácida. No es un componente. En la número 5, no está en la lluvia ácida. ¿Cuál de ellos no está? El calcio, excelente, porque el calcio está presente dentro de los seres vivos. Está presente dentro de los seres vivos. ¿Ya? Aquí les dejo. Esta parte de acá les dejo. Para ustedes, dice, completa el cuadro comparativo sobre contaminantes del. Fácil, ¿no? Si te piden contaminante del agua, ¿qué contamina el agua? Solamente hay que colocar contaminantes del agua. A ver, ¿qué contamina el agua? Detergente. Muy bien, detergente. ¿Qué más? ¿Qué otro? La basura. El derrame de petróleo. El derrame de petróleo. ¿Qué más? Los plásticos. Si te dicen contaminante del aire, ¿qué pondríamos? Si te preguntan sobre el contaminante del aire. El humo, muy bien. Los aerosoles, claro que sí. Muy bien. Si te preguntan sobre el contaminante del suelo, ya, entonces ya tenemos una idea concreta de qué debemos poner en la número 1. En la número 2, dice que hay que completar. El aire, ¿qué ponemos acá? Dice, el aire es contaminado por el dióxido de carbono, muy bien, de carbono, que produce el efecto invernadero, y el dióxido ¿de quién? El dióxido de nitrógeno, muy bien, el dióxido de nitrógeno, que produce la lluvia ácida, ¿no? También el óxido de azufre, ¿eh? También el óxido de azufre. Puede ir nitrógeno, puede ir azufre, porque son contaminantes primarios. El dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, inclusive el dióxido de carbono, son contaminantes primarios que están en el ambiente, y cuando viene la lluvia, se convierte en un contaminante secundario, ¿ya? Porque genera acidez. Es un ácido.
el agua más un anhidrido o un óxido se juntan y forman un ácido. Que eso altera el equilibrio de los ecosistemas, ¿no? En la número 3, dice, al quemar la basura se producen, ¿qué podemos hacer? Desechos, ya, desechos tóxicos, claro que sí, desechos tóxicos, los cuales aumentan la contaminación ¿de quién? La contaminación de el aire, muy bien. Y el suelo, el aerosoles contamina, y el uso de los aerosoles contamina la atmósfera y destruye la capa de, ¿qué destruye la capa de qué? La capa de ozono, claro que sí, la capa de ozono. La capa de ozono, muy bien. ¿Qué nos queda? La mitad, poquito ya. Los dejo, esto les dejo para ustedes. También, facilísima. Y marcamos esta de acá. De esta de aquí, ¿qué me dice? ¿Por qué el río Marañón? Vamos a marcarla, es un trabajito. ¿En qué ciudad del Perú hay mayor exposición de rayos solares? Esta no. Vamos a ponerle no para que usted no lo haga. ¿Ya está bien? ¿Qué actividades propone realizar? Esta sí, joven. Y por último, terminamos con esta acá. Ustedes terminan esta parte, le toman una foto de la página 78, le ponen su nombre aquí, su nombre, porque a veces he visto su hoja sin nombre y necesitamos con su nombre. Le pone su nombre y lo envía por Cubicol en actividades. Solo la página 78. Solo la página 78. ¿Está bien? Hasta esta parte estamos llegando con lo que tiene que ver mucho con el tema de la contaminación ambiental.